Hoy vamos a analizar una de esas decisiones que cambian el rumbo de la historia. Una estrategia pensada para salvar a una nación que acabó con la vida de una de las líderes más importantes del siglo XX y que de paso desató una ola de violencia que a día de hoy todavía se siente en la India. Pensemos por un momento en esto. Estamos en 1984. La primera ministra de la democracia más grande del mundo, una figura con un poder inmenso, es asesinada, a sangre fría. Pero lo que de verdad pone los pelos de punta de esta historia no es tanto el qué, sino el quién. ¿Quiénes fueron los asesinos? Pues sí, como lo oyen, por los mismísimos hombres que tenían el deber de protegerla con su vida. Y esto nos deja con una pregunta tremenda que vamos a intentar responder hoy. ¿Qué puede empujar a los protectores de un líder a convertirse en sus verdugos? Vale, para entender cómo se pudo llegar a un punto de traición así, primero tenemos que conocer a la persona que estaba en el ojo del huracán, Indira Gandhi. Y es que Indira Gandhi era, una figura llena de contrastes, con muchas luces y sombras. Por un lado, fue la primera, y hasta la fecha, la única mujer en ser primera ministra de la India. Una líder que defendía la unidad entre las distintas religiones del país. Pero por otro lado, se la conocía por su mano de hierro. De hecho, en 1975 declaró la emergencia, un estado de excepción que duró casi 2 años en los que, básicamente, suspendió las libertades civiles, silenció a la prensa y metió en la cárcel a sus opositores. En resumen, era una líder a la que muchos adoraban, pero a la que otros tantos temían. Bien, ya tenemos a una de las protagonistas, pero en esta tragedia hay otra pieza clave, un elemento fundamental, el nacimiento de un movimiento separatista muy potente que iba a chocar de frente con el gobierno de Gandhi. Y en el corazón de esa rebelión encontramos al sijismo. Para que nos hagamos una idea, es una fe monoteísta que nació allá por el siglo XV, justo en medio del conflicto entre hindúes y musulmanes. Hoy tiene millones de seguidores y su tierra de origen, el Punjab, va a ser el epicentro de toda esta historia. Claro, esta tensión no salió de la nada. Para entenderla hay que retroceder hasta la partición de la India en 1947, un evento muy traumático que dividió la región del Punjab. A partir de ahí empezó a crecer el deseo de un estado sikh autónomo, al que llamaban Khalistan. Y en los años 80 la cosa se calentó de verdad con la aparición de un predicador muy carismático, Harnail Singh Bhindranwale, que llevó el desafío al siguiente nivel. Se atrincheró, con cientos de seguidores armados, en el mismísimo Templo Dorado, el lugar más sagrado para el sijismo. El mensaje de Bhindranwale era inflexible. Para él no había nada que negociar. Consideraba la autonomía un derecho, no un favor que tuviera que pedirle al gobierno. Así de claro. Y su llamamiento era a la acción directa, a levantarse en armas. Así que recapitulemos. Tenemos a un líder rebelde armado hasta los dientes con sus seguidores atrincerado en el santuario más sagrado de su religión. La situación era, una bomba de relojería a punto de estallar. Para el gobierno de Indira Gandhi, esto no era un juego, era una amenaza existencial para el país. No solo temían una revuelta a gran escala, es que si Bhindranwale declaraba la independencia de Khalistan y Pakistán, el eterno rival de la India lo reconocía, eso podría significar una guerra, y no una guerra cualquiera, una guerra entre dos potencias nucleares. Pero claro, asaltar el templo era una opción casi impensable. No se trataba de un edificio cualquiera. Para millones de sikhs, era y es el corazón espiritual de su fe. Es tierra santa. Entrar ahí por la fuerza era cruzar una línea roja muy, muy peligrosa. Atrapada entre la espada y la pared, entre proteger la unidad del país o arriesgarse a cometer un sacrificio, Gandhi tomó una decisión. Una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Dio luz verde a la operación Estrella Azul. Y lo que vino después fue una auténtica carnicería. El ejército se encontró con una resistencia muchísimo más fuerte de la que esperaba. La operación se descontroló hasta tal punto que acabaron metiendo tanques en el recinto sagrado. Tanques, en un lugar santo. El rastro de destrucción fue terrible. Después del asalto, la cifra oficial que dio el gobierno fue de 493 víctimas civiles. Pero la comunidad sikh siempre ha mantenido que la cifra real fue mucho, mucho mayor. Hablan de más de 1000 muertos. Esta diferencia tan abismal ya nos dice mucho sobre la herida que se abrió ese día, una herida que, a día de hoy, sigue sin cicatrizar. Y lejos de solucionar el conflicto, la profanación del Templo Dorado lo que hizo fue echarle más leña al fuego. No fue el final de la historia, sino el principio de una cadena de acontecimientos todavía más sangrientos. Y aquí es donde la tragedia personal de Indira Gandhi toma forma. Ella quería demostrar, por encima de todo, que su lucha era contra el terrorismo, no contra la religión sikh. Y para eso tomó una decisión que sería fatal. Sus asesores de seguridad le rogaron que apartara sus guardaespaldas sikh, pero ella se negó
Insistió en mantenerlos, confiaba en su lealtad. Y esa confianza se rompió de la forma más brutal que se puede imaginar. La mañana del 31 de octubre, solo 4 meses después del asalto, Gandhi caminaba por el jardín de su casa para una entrevista. De repente, uno de sus guardaespaldas de más confianza, un Sikh, sacó su arma y le disparó a bocajarro. Inmediatamente, otro guardia, Sikh, se unió acribillándola con más de 25 balas. Murió horas más tarde en el hospital. La noticia del asesinato fue la chispa que incendió el país. El grito de venganza no tardó en oírse en las calles. Sangre por sangre. Y lo que siguió fue una auténtica cacería. Turbas enfurecidas por toda la India se lanzaron a matar sikhs, a cualquiera, culpándolos a todos por la muerte de la que consideraban la madre de la nación. Si ponemos las cifras en perspectiva, la escala de la tragedia es abrumadora. La Operación Estrella Azul se cobró cientos de vidas, el asesinato una. Pero los disturbios que vinieron después, como represalia, se llevaron por delante la vida de miles de personas inocentes. Una espiral de violencia que dejó una cicatriz imborrable en la India. Y así llegamos al final, con una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Fue la Operación Estrella Azul una acción drástica pero necesaria para preservar la unidad de la India? ¿O fue un error de cálculo catastrófico que profanó un lugar sagrado, selló el destino de una líder y desató un infierno de violencia sectaria? La respuesta, como casi siempre, no es nada sencilla, y seguramente depende a quién se le pregunte.